Eran las 3:30 de la madrugada, cuando Rodrigo Mendoza observó por primera vez a aquella mujer a través de los enormes ventanales de cristal de su despacho en el piso 42. El silencio del distrito financiero de Madrid contrastaba dramáticamente con el bullicio que dominaba el lugar durante el día. En aquellas horas solitarias de la madrugada, cuando la ciudad parecía dormir profundamente, apenas algunas almas insomnes compartían el vacío de los rascacielos iluminados. Rodrigo era una de esas almas, pero no por decisión propia. Él estaba allí porque ya no conseguía encontrar paz en ningún lugar, ni siquiera en su ático de 500 metros cuadrados en Salamanca, donde cada habitación resonaba con recuerdos de una vida que había colapsado como un castillo de naipes 6 meses antes. La mujer empujaba un carrito de limpieza por el pasillo iluminado únicamente por la luz fría de los fluorescentes, sus movimientos precisos y delicados contrastando con la dureza del ambiente corporativo. Había algo casi poético en la forma en que trabajaba, una danza silenciosa entre ella y el espacio que cuidaba con dedicación meticulosa. Rodrigo la observó limpiar cada cristal con movimientos circulares perfectos, organizar cada mesa, como si fuera la primera vez que alguien fuese a utilizarla, aspirar cada centímetro de la moqueta, como si su vida dependiera de la perfección de aquel trabajo. Era una coreografía de la responsabilidad, un ballet de la dignidad del trabajo que él había olvidado que existía en su mundo de hojas de cálculo, fusiones empresariales y juegos de poder. A los 35 años, Rodrigo Mendoza había construido un imperio empresarial que se extendía por 3 continentes. La empresa que heredó del padre a los 22 años, una pequeña constructora con 20 empleados, se había transformado en una corporación multinacional con más de 15.000 colaboradores repartidos por España, Portugal, Argentina, Chile y México. Rodrigo Mendoza, Construcciones e Inversiones, no era solo una empresa, era una marca sinónimo de excelencia arquitectónica e innovación sostenible. Edificios con su firma salpicaban los horizontes de las principales capitales iberoamericanas, cada proyecto llevando su visión de armonía entre funcionalidad, belleza y responsabilidad medioambiental. Pero aquella madrugada fría de enero, solo en su despacho de 100 metros cuadrados, decorado con muebles italianos y obras de arte contemporáneo que costaban más de lo que muchas personas ganarían en toda una vida, Rodrigo se sentía completamente vacío. El éxito se había convertido en una prisión dorada, y él en un prisionero que había perdido las llaves de su propia celda. Todos los trofeos empresariales alineados en las estanterías de caoba, todos los certificados de reconocimiento enmarcados en las paredes, todas las fotografías con presidentes y ministros parecían burlarse de él en aquel momento de soledad absoluta. La traición que había destruido su capacidad de confiar había comenzado de forma casi imperceptible. Elena Rodríguez, su prometida desde hacía 3 años, era hija de un importante inversor andaluz y se había convertido en socia minoritaria de la empresa tras el compromiso. Ella era brillante, licenciada en Administración por ESADE, hablaba 5 idiomas con fluidez y tenía una mirada estratégica para los negocios que complementaba perfectamente las habilidades técnicas de Rodrigo, o al menos eso era lo que él creía. Elena sabía exactamente qué decir en cada situación, cómo comportarse en cada evento social, cómo impresionar a cada cliente importante. Era la compañera perfecta para un hombre en su posición, o así parecía. Marcos Silva, su mejor amigo desde los tiempos de universidad en la Politécnica de Madrid, había sido el padrino de boda, elegido incluso antes de la petición oficial. Habían construido la empresa juntos, compartiendo sueños, miedos, victorias y derrotas durante 13 años de sociedad que parecía inquebrantable. Marcos era responsable del área financiera y había sido fundamental en la expansión internacional de la empresa. Rodrigo confiaba en él ciegamente, compartía con él secretos empresariales y personales, lo consideraba más que un socio, sino verdaderamente un hermano de corazón. El descubrimiento de la traición ocurrió de forma cinematográfica y cruel. Rodrigo había vuelto antes de un viaje de negocios a Buenos Aires y decidió sorprender a Elena con una cena romántica.
Llegó al apartamento de ella cargando flores y una botella de champán francés de 1.000 euros, el corazón acelerado, con la expectativa de verla después de una semana de separación. La puerta estaba sin cerrar. Música suave sonaba en el equipo de música del salón y Rodrigo sonrió pensando que Elena había preparado una recepción especial para él. Caminó hacia el dormitorio llamando su nombre cariñosamente, pero las palabras murieron en su garganta cuando abrió la puerta y vio a la mujer que amaba en brazos del hombre que consideraba su hermano. No fue solo el shock de la traición amorosa lo que destruyó a Rodrigo en aquel momento. En los días que siguieron al enfrentamiento explosivo, descubrió que Elena y Marcos habían conspirado contra él de forma mucho más profunda y calculada de lo que había imaginado. Tenían un plan elaborado para destituirlo de la presidencia de la empresa, usando información privilegiada que Rodrigo había compartido con ambos en momentos de intimidad y confianza. Marcos había manipulado informes financieros para hacer parecer que Rodrigo estaba tomando decisiones perjudiciales para la empresa, mientras Elena usaba su posición de socia para influir en otros inversores en su contra. El plan era diabólico en su simplicidad. Primero, crearían una crisis de confianza con respecto al liderazgo de Rodrigo entre los accionistas mayoritarios. Después, Marcos se posicionaría como el salvador de la empresa, ofreciéndose para asumir la presidencia temporalmente hasta que la situación se estabilizase. Elena, como su nueva compañera y socia, apoyaría públicamente el cambio. Finalmente, consolidarían el poder y gradualmente marginarían a Rodrigo hasta obligarlo a vender sus acciones por un valor muy por debajo del mercado. Si no hubiera sido por la lealtad inesperada de Claudia Santos, su secretaria desde hacía 8 años, Rodrigo habría perdido todo por lo que había luchado durante toda su vida. Claudia, una mujer de 52 años, divorciada, madre de 2 hijos ya adultos, había percibido movimientos extraños en los últimos meses. Notó reuniones secretas entre Elena y Marcos, observó documentos siendo copiados después del horario laboral, presenció conversaciones telefónicas sospechosas. Como una detective intuitiva, Claudia comenzó a investigar por su cuenta, documentando evidencias y grabando conversaciones que probaban la conspiración. En vísperas de la reunión del Consejo Administrativo donde Marcos presentaría su moción de desconfianza contra Rodrigo, Claudia buscó a su jefe en su despacho. Era casi medianoche cuando llamó a la puerta, cargando una carpeta llena de documentos y grabaciones que revelarían toda la verdad. Rodrigo escuchó las evidencias con una mezcla de alivio y dolor desgarrador. Alivio por descubrir la conspiración antes de que fuera demasiado tarde. Dolor por confirmar que las 2 personas que más amaba en el mundo lo habían traicionado de forma tan calculada y cruel. La reunión del consejo al día siguiente fue una masacre. Rodrigo presentó todas las evidencias recopiladas por Claudia, exponiendo no solo la traición personal, sino también los intentos de manipulación empresarial. Marcos fue inmediatamente destituido de todas sus funciones y le fueron confiscadas sus acciones por ruptura de contrato e intento de fraude. Elena tuvo su participación societaria anulada y fue vetada de cualquier implicación futura con la empresa. Ambos salieron de la vida de Rodrigo aquel día, llevándose consigo su capacidad de confiar en cualquier ser humano. Desde entonces, Rodrigo se había convertido en un fantasma de su propia vida. Llegaba al despacho antes del amanecer y salía solo cuando las estrellas ya brillaban en el cielo nocturno. Confianza se había convertido en una palabra prohibida en su vocabulario emocional. Cada empleado era visto como un potencial traidor, cada sonrisa interpretada como una máscara, ocultando segundas intenciones, cada conversación analizada como una posible trampa. Rodrigo había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera él conseguía ya escalarlos para encontrar a la persona que un día había sido. Pero aquella mujer de la limpieza era diferente de todas las otras personas que se cruzaban en su camino diariamente. Ella no sabía quién era él, no demostraba ningún interés en impresionarlo o conquistar su aprobación. Marina Santos simplemente hacía su trabajo con una dedicación silenciosa que Rodrigo encontraba casi hipnotizante. Todas las noches, cuando el cansancio pesaba en sus hombros como un manto de plomo,
y los números en las hojas de cálculo comenzaban a bailar ante sus ojos empañados por la fatiga, Rodrigo se sorprendía esperando verla aparecer en el pasillo, como una aparición reconfortante de la normalidad perdida. A través de una consulta discreta a recursos humanos, una investigación que se encargó de conducir personalmente para no levantar sospechas, Rodrigo descubrió que su nombre era Marina Santos, 28 años, soltera, natural de Cuenca, interior de Castilla, La Mancha. Trabajaba en el turno de madrugada desde hacía 3 años y 2 meses. Había terminado el bachillerato, con matrícula de honor, en el instituto público de su ciudad natal, y estaba cursando magisterio en una universidad privada, mediante programa de enseñanza a distancia. Marina vivía sola en un apartamento de 45 metros cuadrados en el barrio de Vallecas, zona este de Madrid, y religiosamente enviaba la mitad de su sueldo a la madre, doña Rosa, que cuidaba sola de 2 hijas menores en una casa sencilla de 3 habitaciones en Cuenca. El expediente personal de Marina revelaba una historia de determinación que impresionó profundamente a Rodrigo. Había perdido al padre a los 15 años, víctima de un accidente laboral en una fábrica de componentes de automóviles, y desde entonces asumió la responsabilidad de ayudar en el sostén de la familia. Trabajó como dependienta en cafeterías, vendedora en grandes almacenes, recepcionista en clínicas médicas, siempre conciliando trabajo con estudios. Cuando se mudó a Madrid a los 25 años, fue con el sueño específico de licenciarse en magisterio y convertirse en maestra, una pasión que llevaba desde niña cuando jugaba a las escuelas con las muñecas y después ayudaba a los vecinos pequeños con las tareas escolares. Marina había elegido el turno de madrugada por razones puramente prácticas y estratégicas. El sueldo nocturno tenía un complemento del 40%, lo que le permitía pagar la universidad sin necesidad de financiación estudiantil. Durante el día, cuando no estaba estudiando, hacía trabajos freelance de mecanografía y traducción para complementar los ingresos. Además, le gustaba genuinamente el silencio y la tranquilidad de la madrugada, que le proporcionaban paz mental para reflexionar sobre los contenidos estudiados y planificar las clases que algún día daría a sus futuros grupos de educación infantil. Para Marina, aquel hombre elegante que a veces se cruzaba por el pasillo durante sus rondas nocturnas era solo otro ejecutivo adicto al trabajo que no conseguía encontrar equilibrio entre vida personal y profesional. Sentía algo de pena por él, siempre solo, siempre con el ceño fruncido, cargando el peso del mundo en los hombros, como Atlas condenado a sostener la esfera celestial por la eternidad. Marina había desarrollado a lo largo de los años una capacidad especial de leer a las personas a través de pequeños detalles, la forma en que caminaban, la manera en que sujetaban los papeles, la expresión que llevaban en el rostro cuando pensaban que nadie estaba mirando. Y aquel hombre misterioso cargaba una tristeza profunda que ella reconocía porque ya había sentido algo parecido tras la muerte del padre. La primera vez que se hablaron fue un martes lluvioso de otoño, una de esas noches madrileñas en las que la ciudad parece llorar lágrimas de neón y asfalto. Rodrigo había pasado 16 horas seguidas revisando contratos para una fusión empresarial compleja que podría representar la mayor expansión de la historia de la empresa. Sus ojos ardían de cansancio, su columna dolía por la postura inadecuada en la silla de cuero italiano, y su mente funcionaba en piloto automático cuando volcó una taza de café colombiano sobre documentos que habían costado 3 meses de trabajo jurídico elaborar. El líquido oscuro se extendió rápidamente sobre las hojas blancas, transformando cláusulas contractuales en borrones ilegibles y cálculos financieros en manchas marrones que parecían burlarse de su falta de coordinación motora. Rodrigo se quedó parado unos segundos, mirando la destrucción como si no pudiera procesar completamente lo que había ocurrido. Entonces, en una demostración rara de vulnerabilidad humana, salió del despacho buscando papel de cocina, sus manos temblando ligeramente por la combinación de cafeína excesiva y estrés acumulado. Marina estaba limpiando los cristales del hall principal cuando lo vio parado ante la máquina de café automática, mirando perdido al charco marrón que se formaba en el suelo de mármol importado,
como si aquella pequeña catástrofe doméstica fuera el símbolo de todos los problemas de su vida. Había algo tan humano y vulnerable en aquella escena que Marina sintió que se le encogía el corazón de compasión. Aquel hombre poderoso y siempre compuesto estaba teniendo un momento de debilidad genuina, y ella reconoció en él el mismo desamparo que siente cualquier persona cuando la vida decide poner a prueba sus límites de resistencia. ¿Necesita ayuda?, le preguntó, acercándose con un paño limpio en la mano y una sonrisa gentil en el rostro. Fue la primera vez en meses que alguien se dirigió a Rodrigo sin segundas intenciones aparentes, sin querer algo a cambio, sin demostrar interés en impresionarlo o conquistar favores. La voz de Marina era suave, genuinamente preocupada, cargada de una bondad natural que él había olvidado que aún existía en el mundo. Rodrigo aceptó la ayuda en silencio, observándola limpiar el desastre, con movimientos eficientes y cuidadosos, como si estuviera cuidando de algo precioso y no solo retirando café derramado de un suelo de mármol. «Gracias», le dijo cuando Marina terminó, y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no pronunciaba esa palabra con sinceridad absoluta, sin calcular el impacto político o estratégico de su gratitud. «De nada». «Le pasa a todo el mundo», respondió Marina con una sonrisa que no tenía nada de forzado o interesado. «Café y documentos importantes son enemigos naturales. Es como poner un niño pequeño cerca de una pared blanca recién pintada». Rodrigo rió, y el sonido de su propia risa lo sorprendió tanto como el trueno sorprende después de meses de sequía. ¿Cuándo fue la última vez que había reído de verdad, sin calcular si aquella demostración de alegría sería interpretada correctamente por los presentes o podría ser usada en su contra en algún momento futuro? A partir de aquella noche, los encuentros se volvieron más frecuentes, como si el destino conspirase para cruzar sus caminos en los pasillos vacíos de la madrugada. Rodrigo comenzó a cronometrar sus pausas para que coincidieran con las rondas de Marina, una sincronización sutil que él justificaba para sí mismo como coincidencia, pero que en el fondo sabía que era una necesidad emocional creciente. Conversaban sobre cosas aparentemente simples, pero profundamente significativas. El tiempo y sus variaciones impredecibles, los desafíos únicos de trabajar durante la madrugada cuando el mundo entero duerme, los sueños que cada uno llevaba para el futuro como semillas esperando la estación adecuada para germinar. Marina hablaba sobre educación con una pasión que iluminaba sus ojos castaños como velas encendidas en una iglesia oscura. Contaba sobre su sueño de transformar la vida de niños que, como ella un día, no tenían muchas oportunidades, pero llevaban potencial infinito en sus corazones pequeños. Sus planes eran detallados y realistas. Quería especializarse en educación infantil, trabajar con niños de comunidades desfavorecidas, desarrollar metodologías que hicieran el aprendizaje más accesible y divertido. Marina creía genuinamente que la educación era la herramienta más poderosa para romper ciclos de pobreza y abrir puertas hacia futuros mejores. ¿Por qué eligió trabajar de madrugada?, le preguntó Rodrigo en una de esas conversaciones casuales que se habían convertido en el punto culminante de sus días sombríos. «Varias razones prácticas», explicó Marina, sin demostrar ninguna vergüenza de su situación financiera. «El complemento nocturno me permite pagar la universidad sin endeudarme, y durante el día puedo estudiar o hacer trabajos extras. Pero también me gusta el silencio de esta hora. Puedo pensar mejor, planificar las clases que voy a dar cuando me titule, soñar con mi aula ideal». Rodrigo quedó profundamente impresionado con la determinación y la madurez de Marina. Mientras él había nacido en una familia de empresarios exitosos y heredado ventajas con las que muchos ni soñaban, Marina luchaba por cada oportunidad con una dignidad y una fuerza de voluntad que raramente veía en el mundo corporativo donde habitaba. Ella no pedía favores, no se quejaba de las dificultades, no demostraba envidia o resentimiento. Simplemente trabajaba duro y mantenía sus sueños vivos con una fe inquebrantable en su propio potencial. Sin que Marina lo supiera, Rodrigo comenzó a investigar sobre ella de forma más profunda y detallada, movido no por desconfianza, como hacía con otras personas,
sino por un interés genuino en comprender la historia detrás de aquella mujer extraordinaria. Descubrió que se había graduado en bachillerato con matrícula de honor, trabajando media jornada en una panadería para ayudar con los gastos familiares. Había intentado conseguir una beca integral en una universidad privada de renombre, pasando todas las fases del proceso selectivo, pero perdiendo la plaza final por una diferencia de apenas 2 puntos en un examen de redacción que versaba sobre desigualdad social, un tema que conocía íntimamente, pero sobre el cual tuvo dificultades para escribir académicamente. En lugar de abandonar el sueño académico, Marina encontró una forma creativa y determinada de realizar su objetivo, aunque llevase más tiempo y exigiese más sacrificios. Investigó todas las opciones de educación superior disponibles, comparó costos y beneficios, analizó planes de estudios e índices de aprobación en oposiciones públicas. Finalmente, eligió una universidad privada con buena reputación que ofrecía magisterio en formato semipresencial, lo que le permitía trabajar durante la noche y estudiar durante el día. Las conversaciones nocturnas entre Rodrigo y Marina se volvieron gradualmente más íntimas y personales, como si la oscuridad de la madrugada crease un ambiente de confesionario donde ambos podían bajar sus máscaras sociales y revelar sus verdaderas personalidades. Marina tenía una visión del mundo que Rodrigo había olvidado que existía. Honesta, optimista, genuinamente interesada en el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Hablaba sobre las personas como si fueran seres humanos complejos y dignos de respeto, no como piezas en un tablero de ajedrez empresarial. «Trabajas mucho», le comentó ella un jueves, cuando lo encontró en el despacho por tercera noche consecutiva, después de las 2 de la madrugada, rodeado por montones de documentos y con ojeras profundas marcando su rostro cansado. «Tengo muchas responsabilidades», respondió Rodrigo, sin entrar en detalles sobre lo que realmente hacía en la empresa o sobre el peso específico que cargaba como presidente y accionista principal de una corporación multinacional. «Las responsabilidades son importantes, pero la salud mental también lo es», dijo Marina, con la sabiduría simple y profunda de quien aprendió a valorar el equilibrio a través de experiencias difíciles. «Mi madre siempre dice que no vale la pena conquistar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos en el proceso. Y tiene razón, ya he visto mucha gente rica y poderosa que era completamente infeliz». Esas palabras resonaron en la mente de Rodrigo durante días y noches, como un mantra involuntario que desafiaba todas las certezas que había construido sobre éxito y realización personal. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó genuinamente por su bienestar emocional sin querer algo material a cambio? Elena se preocupaba por su éxito financiero porque eso beneficiaba directamente el estilo de vida lujoso que adoraba. Marcos se interesaba por las oportunidades de negocios que la amistad con Rodrigo podría proporcionar para sus propios planes de enriquecimiento. Pero Marina se preocupaba por él como ser humano, como persona que merecía felicidad, independientemente de su cuenta bancaria o posición social. Conforme pasaban las semanas en una sucesión hipnótica de madrugadas compartidas, Rodrigo se encontró compartiendo cada vez más aspectos personales de su vida, obviamente omitiendo detalles cruciales sobre su verdadera posición en la empresa, pero revelando aspectos emocionales que no había dividido con nadie desde la traición que destruyó su capacidad de confianza. Contó sobre el dolor de la traición que había sufrido, sobre cómo había perdido completamente la capacidad de confiar en las personas, sobre cómo se sentía prisionero de su propio éxito y paranoia. Marina escuchaba con atención genuina y respetuosa, sin juicios precipitados, sin consejos superficiales, sin intentar minimizar su dolor o acelerar su proceso de curación. Ofrecía perspectivas que solo alguien que había enfrentado dificultades reales y desarrollado madurez emocional a través del sufrimiento podría ofrecer. Sus palabras tenían el peso de la experiencia vivida, no de la teoría académica o el sentido común repetido. «La traición duele mucho de verdad», le dijo en una conversación particularmente íntima y reveladora. «Ya pasé por eso también, de forma diferente a la tuya, pero el sentimiento es similar. Mi exnovio, con quien salí 2 años durante el bachillerato,
Se fue con mi mejor amiga del instituto justo en la época de selectividad. Los descubrí a los dos juntos en una fiesta a la que no pude ir porque estaba trabajando. En aquel momento pensé que nunca más conseguiría confiar en nadie. ¿Y lo conseguiste?, preguntó Rodrigo, genuinamente curioso sobre cómo alguien podría recuperarse completamente de una experiencia tan devastadora. Aprendí una lección importante que mi madre me enseñó, respondió Marina, con la simplicidad profunda que caracterizaba su sabiduría natural. Me dijo que no podía castigar a personas buenas por las actitudes de personas malas. Si dejaba de confiar en todo el mundo por una o dos experiencias negativas, perdería la oportunidad de conocer personas maravillosas que podrían traer felicidad genuina a mi vida. La filosofía de vida de Marina era como una luz suave y constante, en una cueva oscura donde Rodrigo se había escondido durante meses. Comenzó a cuestionarse seriamente si había reaccionado de forma demasiado extrema a la traición de Elena y Marcos. Había tirado por la borda la posibilidad de relaciones genuinas por miedo exagerado a ser herido de nuevo. Estaba desperdiciando los mejores años de su vida a causa de dos personas que no merecían tener tanto poder sobre sus decisiones futuras. Los sentimientos de Rodrigo por Marina crecieron lentamente, como una planta cuidadosamente cultivada en suelo fértil. No fue pasión a primera vista, aquella explosión hormonal e irracional que había sentido por Elena, sino algo mucho más profundo, sólido y duradero. Era admiración genuina por su fuerza moral, respeto profundo por su integridad inquebrantable, cariño creciente por su bondad natural y desinteresada. Por primera vez en años, Rodrigo se vio pensando en alguien no como una amenaza potencial o un problema que gestionar, sino como una posibilidad real de felicidad y conexión humana auténtica. Marina, por su parte, había desarrollado un cariño especial por aquel hombre misterioso que trabajaba hasta horas imposibles de la madrugada. Era completamente diferente de los ejecutivos prepotentes y arrogantes que conocía a través de su trabajo. A pesar de claramente ser exitoso profesionalmente, no demostraba soberbia o condescendencia. Escuchaba sus opiniones con respeto genuino. La trataba como igual independientemente de la diferencia de posiciones sociales. Mostraba interés sincero en sus sueños y aspiraciones sin intentar disminuirlos o ridiculizarlos. Lo que Marina no sabía era que Rodrigo había comenzado a interferir discretamente en su vida para facilitar su camino académico y profesional, no por manipulación o control, sino por un deseo genuino de verla feliz y exitosa. Cuando mencionó casualmente que estaba teniendo dificultades con una asignatura específica del curso de magisterio, estadística aplicada a la educación, misteriosamente apareció una beca de estudios integral para tutoría particular ofrecida por una institución educativa de renombre que había sido creada específicamente para profesionales del área de limpieza que estaban cursando educación superior. Cuando Marina comentó preocupadamente sobre los problemas crecientes de salud de la madre, diabetes e hipertensión que no estaban siendo adecuadamente controlados en el sistema público de salud, un hospital privado de excelencia se puso en contacto ofreciendo tratamiento completo y gratuito a través de un programa social recién creado que, casualmente, había sido financiado íntegramente por la Fundación Filantrópica de la empresa de Rodrigo. Doña Rosa recibió seguimiento médico especializado, medicamentos importados y un plan nutricional personalizado que transformaron completamente su calidad de vida. La situación comenzó a complicarse emocionalmente cuando Marina recibió una oferta de empleo durante el día en un colegio privado de prestigio que ofrecía un sueldo 3 veces mayor que su trabajo de limpieza, seguro médico extensivo para toda la familia, ticket restaurante generoso y además ofrecía beca integral para continuar sus estudios de magisterio en una universidad de renombre. Era literalmente todo con lo que siempre había soñado. Una oportunidad que parecía haber caído del cielo como una bendición divina para recompensar años de lucha y determinación. Marina se puso eufórica con la oportunidad transformadora, pero también genuinamente triste con la perspectiva de no ver más a su amigo misterioso de la madrugada, que se había convertido en una presencia constante y reconfortante en su rutina solitaria.
Se había acostumbrado a las conversaciones que rompían el silencio de las noches de trabajo, a los momentos de reflexión compartida que hacían las horas de limpieza menos solitarias y más significativas. «He recibido una oferta increíble hoy», le contó a Rodrigo en una de sus últimas conversaciones nocturnas, su voz mezclando alegría por la oportunidad con melancolía por la despedida inminente. «Es literalmente todo con lo que siempre he soñado. Trabajar como auxiliar de clase en un colegio excelente, ganar mucho mejor, tener beneficios que nunca imaginé tener y además poder seguir estudiando sin preocuparme por el dinero». Rodrigo sintió que se le encogía el corazón con un dolor físico real, como si alguien estuviera apretando su pecho con manos de hierro. Había creado aquella oportunidad para Marina porque quería verla feliz y realizada profesionalmente, pero no había pensado racionalmente que eso significaría perderla completamente de su vida cotidiana. La perspectiva de volver a las madrugadas solitarias, sin sus conversaciones reconfortantes y su presencia luminosa, parecía insoportable. «Te mereces toda la felicidad del mundo», le dijo, forzando una sonrisa que no conseguía disfrazar completamente la tristeza en sus ojos. «Es una oportunidad única que puede cambiar tu vida para siempre». «¿Crees que está bien aceptar?», preguntó Marina, genuinamente interesada en su opinión y demostrando la confianza que había desarrollado en su juicio durante meses de conversaciones profundas. «Creo que siempre debes seguir tus sueños», respondió Rodrigo, aunque eso partiese su corazón en pedazos demasiado pequeños para ser reparados. «Has trabajado mucho para llegar hasta aquí. Te mereces todas las oportunidades buenas que la vida puede ofrecer». La última noche de Marina en el trabajo de limpieza fue un viernes lluvioso de septiembre. Había preparado un bizcocho casero de chocolate para compartir con Rodrigo, una forma cariñosa de agradecer las conversaciones y la amistad genuina que habían desarrollado durante meses de madrugadas compartidas. Se sentaron en el pequeño comedor de la empresa, compartiendo porciones de bizcocho y recuerdos de los últimos meses en una atmósfera cargada de nostalgia y sentimientos no expresados. «Has sido muy importante para mí en este periodo», dijo Marina, con sinceridad conmovedora que hizo que Rodrigo tuviera que controlar las emociones para no revelarse completamente. «No sé tu nombre completo. No sé exactamente cuál es tu posición aquí en la empresa, pero sé que eres una persona especial y genuina. Espero que encuentres la felicidad que mereces y que aprendas a confiar en las personas correctas de nuevo». Rodrigo casi confesó todo en aquel momento crucial. Las palabras estaban en la punta de su lengua, listas para revelar su verdadera identidad, su posición en la empresa, sus sentimientos profundos por ella, su participación en las oportunidades que habían aparecido en su vida, pero el miedo habló más alto que el valor. ¿Y si ella estaba siendo gentil solo porque no conocía su poder y riqueza? ¿Y si al descubrir la verdad sobre quién era él realmente, cambiase completamente de actitud y se convirtiera en una persona más interesada en sus beneficios materiales? «Tú también has sido muy importante para mí», consiguió decir, su voz cargada de emoción mal contenida. «Más importante de lo que puedes imaginar. Me has ayudado a recordar que aún existen personas buenas en el mundo». Se despidieron con un abrazo vacilante pero prolongado, cargado de sentimientos no expresados y posibilidades no exploradas. Marina salió de la vida cotidiana de Rodrigo, llevándose consigo toda la luz que había traído a sus días sombríos, dejándolo de nuevo solo con sus miedos, sus desconfianzas y su éxito vacío. Los meses que siguieron fueron emocionalmente torturantes para Rodrigo. Había vuelto a la rutina autodestructiva de antes: trabajar obsesivamente 16 horas al día, desconfiar de absolutamente todos a su alrededor, vivir como un prisionero voluntario de su propia paranoia y amargura. Pero ahora, la soledad era aún más dolorosa, porque sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Había experimentado la posibilidad de conexión genuina con otro ser humano y la había dejado escapar por cobardía y miedo irracional. A través de investigaciones discretas conducidas por una empresa de inteligencia corporativa que utilizaba para cuestiones empresariales, Rodrigo supo que Marina se estaba desenvolviendo excepcionalmente bien en su nuevo empleo en el colegio privado. Los alumnos la adoraban por su paciencia infinita y creatividad pedagógica,
Los padres elogiaban constantemente su método de enseñanza humanizado y se había convertido en una de las auxiliares más respetadas y queridas de la institución en apenas unos meses de trabajo. Marina se había matriculado también en un curso de especialización en psicopedagogía ofrecido por la universidad asociada al colegio, y sus profesores la consideraban una de las alumnas más dedicadas y talentosas del grupo. Estaba literalmente floreciendo profesionalmente, realizando todos los sueños que había compartido con Rodrigo durante sus conversaciones nocturnas. Ver su éxito de lejos era simultáneamente una fuente de alegría y de dolor profundo para él. Había también rumores que llegaron a oídos de Rodrigo a través de la red de contactos sociales que cualquier persona rica inevitablemente desarrolla, de que Marina estaba desarrollando una relación romántica con el coordinador pedagógico del colegio, un hombre de 32 años llamado Daniel, licenciado en Pedagogía por la Complutense, máster en Educación por la Autónoma, aparentemente decente y respetuoso, que demostraba valorar genuinamente la inteligencia y personalidad de ella. La noticia del posible romance de Marina fue como una puñalada lenta y dolorosa en el pecho de Rodrigo. Había perdido su oportunidad única de felicidad genuina por cobardía emocional, por no tener valor suficiente para mostrarse vulnerable de nuevo después de la traición de Elena y Marcos. Pasaba noches completamente insomnes, preguntándose obsesivamente cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera sido honesto sobre sus sentimientos, sobre su identidad, sobre el futuro que le gustaría construir a su lado. Rodrigo comenzó a fantasear con escenarios alternativos donde había tomado decisiones diferentes, donde había confiado en el carácter de Marina y revelado toda la verdad. En algunos de esos delirios dolorosos, ella se quedaba sorprendida inicialmente, pero eventualmente comprendía y aceptaba tanto su posición como sus sentimientos. En otros, se sentía manipulada y traicionada, rechazándolo completamente. Pero incluso la posibilidad de rechazo honesto parecía mejor que la certeza de la pérdida por omisión y cobardía. Fue Claudia Santos, su secretaria leal y observadora, quien finalmente confrontó a Rodrigo directamente sobre su estado emocional visiblemente deteriorado durante una reunión privada que había solicitado con urgencia preocupante. Con todo respeto, señor Mendoza, usted está literalmente como un fantasma de sí mismo, le dijo con la franqueza cariñosa de quien trabaja años con alguien y desarrolla una preocupación genuina por su bienestar. En los últimos meses del año pasado, vi al señor más feliz y equilibrado de lo que había estado en años desde la traición de Elena y Marcos. Ahora está mucho peor que antes, más aislado, más desconfiado, más infeliz. ¿Qué ha pasado para causar este cambio tan drástico? Rodrigo vaciló largamente, luchando internamente entre el hábito de desconfianza que había desarrollado y la necesidad desesperada de compartir su sufrimiento con alguien que demostraba preocupación genuina. Finalmente, acabó contando toda la historia de Marina a Claudia, cómo se había conocido con ella, cómo habían desarrollado una amistad profunda, cómo se había enamorado perdidamente, cómo había interferido discretamente en la vida de ella, cómo había perdido la oportunidad de ser honesto sobre sus sentimientos. Claudia escuchó pacientemente cada palabra, sin juicios precipitados, sin consejos superficiales, con la sabiduría de una mujer madura que había pasado por sus propias experiencias de amor, pérdida y recomenzar. El Señor necesita ser completamente honesto con ella, dijo Claudia con firmeza maternal, después de procesar toda la historia. Si realmente la ama como dice amarla, ella merece saber toda la verdad sobre quién es el Señor y sobre los sentimientos que desarrolló por ella. Y el Señor merece una oportunidad real de ser feliz, no esta autotortura que se está imponiendo por miedo. ¿Y si me rechaza definitivamente? ¿Y si descubre que manipulé situaciones en su vida sin permiso y se siente traicionada? Cuestionó Rodrigo, verbalizando los miedos más profundos que lo paralizaban emocionalmente. ¿Y si no lo rechaza? Replicó Claudia con sabiduría práctica. ¿Y si comprende que sus acciones, aunque cuestionables en método, vinieron de un lugar de amor genuino? Va a pasar el resto de su vida entera preguntándose
¿Qué hubiera pasado si, y castigándose por una decisión que ni llegó a tomar? Las palabras directas y sensatas de Claudia plantaron una semilla pequeña pero persistente de valor en el corazón herido de Rodrigo. Comenzó a planificar cuidadosamente cómo acercarse a Marina de nuevo, cómo contar toda la verdad sin asustarla o herirla innecesariamente, cómo demostrar que sus intenciones siempre habían sido genuinas a pesar de los métodos cuestionables. La oportunidad perfecta surgió cuando Rodrigo supo, a través de sus contactos extensivos en el área educativa de Madrid, que el colegio privado donde Marina trabajaba estaba pasando por serias dificultades financieras debido a la mala gestión administrativa de los propietarios anteriores. La institución estaba literalmente al borde de la quiebra y podría cerrar definitivamente en cuestión de semanas, dejando a todos los empleados sin trabajo y cientos de alumnos sin colegio en mitad del curso escolar. La dirección del colegio estaba desesperadamente buscando un inversor interesado o un comprador que tuviera no solo recursos financieros suficientes para salvar la institución, sino también compromiso genuino con el mantenimiento del proyecto pedagógico humanizado que había hecho que el colegio fuese respetado entre padres y educadores de la región. Rodrigo vio allí una oportunidad única de hacer algo genuinamente bueno y altruista, sin segundas intenciones manipuladoras, solo por el placer de preservar algo valioso que estaba en riesgo de desaparecer. Decidió comprar el colegio completamente, no para manipular la situación a su favor o forzar un reacercamiento con Marina, sino para garantizar que el sueño profesional de ella y de tantas otras personas dedicadas a la educación continuase vivo y prosperando. Sería también, reconocía honestamente, su oportunidad definitiva de acercarse a Marina de nuevo, esta vez con total transparencia sobre quién era, lo que sentía y cuáles eran sus intenciones genuinas para el futuro de ambos. El lunes siguiente, Rodrigo apareció personalmente en el colegio como el nuevo propietario y principal inversor de la institución educativa. La sorpresa en el rostro de Marina cuando lo vio caminando por los pasillos familiares fue absolutamente indescriptible. Primero vino el shock puro y simple, como si estuviera viendo una aparición o teniendo una alucinación. Después llegó la confusión total mientras su cerebro intentaba procesar la imposibilidad de aquella situación. Finalmente, una expresión compleja que Rodrigo no consiguió descifrar completamente: sorpresa, alegría, sospecha, miedo y algo que podría ser esperanza. Tú fue literalmente todo lo que consiguió articular inicialmente, su voz saliendo como un susurro incrédulo. «¿Yo?», confirmó Rodrigo, con una sonrisa nerviosa que mezclaba esperanza y terror. «¿Podemos hablar?». Se encontraron en el jardín interno del colegio, un pequeño oasis verde rodeado por aulas coloridas donde niños jugaban alegremente durante el recreo. Era un ambiente completamente diferente de los pasillos corporativos fríos donde se habían conocido, un lugar que respiraba vida, esperanza y futuro. Marina eligió un banco bajo un árbol de jacaranda, lejos de oídos curiosos de empleados y alumnos que podrían interrumpir una conversación que prometía ser la más importante de sus vidas. Rodrigo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, sus manos temblando ligeramente, por la combinación de nerviosismo y determinación. Durante meses había ensayado mentalmente ese momento, preparando cada palabra, anticipando cada posible reacción, pero ahora que estaba allí, frente a frente con Marina, todas las palabras cuidadosamente planeadas parecían insuficientes y artificiales. «Marina», comenzó él, su voz cargada de una vulnerabilidad que ella reconoció inmediatamente como la misma que había conquistado su corazón durante las madrugadas solitarias. «Necesito contarte algunas cosas que debería haber contado hace mucho tiempo, cosas sobre quién soy realmente, sobre lo que siento por ti, sobre las decisiones que tomé y que pueden haber afectado tu vida sin que lo supieras». Marina permaneció en silencio, sus ojos castaños fijos en el rostro de él, leyendo cada microexpresión, cada matiz de sinceridad o vacilación. Había aprendido a lo largo de los años a leer a las personas a través de pequeños detalles, y en aquel momento podía ver que Rodrigo estaba luchando contra todos sus instintos de autopreservación
para mostrarse completamente vulnerable ante ella. Rodrigo respiró hondo y comenzó a contar toda la verdad, palabra por palabra, sin omitir ningún detalle importante. Reveló su verdadera identidad como presidente y accionista principal de la empresa donde había trabajado. Explicó cómo se había enamorado perdidamente de ella durante sus conversaciones nocturnas. Confesó cómo había interferido discretamente en su vida, creando oportunidades porque quería verla feliz y realizada profesionalmente. La beca de estudios para tutoría particular, el tratamiento médico para tu madre, esta oportunidad de trabajo en el colegio, incluso la compra de esta institución ahora, todo eso fue idea mía, admitió él, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. No hice nada de eso para manipularte o controlarte. Lo hice porque me enamoré de una mujer extraordinaria, que merecía tener todas las oportunidades, que su talento y dedicación justificaban, pero que el mundo injusto no estaba ofreciendo naturalmente. Marina escuchó cada palabra en silencio absoluto, procesando revelación tras revelación, como piezas de un rompecabezas complejo que finalmente se encajaban para formar una imagen completa. Cuando Rodrigo terminó su confesión, permaneció callada durante varios minutos que parecieron una eternidad cruel para él, que interpretaba el silencio como rechazo inevitable. «Me mentiste durante todos esos meses», dijo ella finalmente, su voz calmada, pero cargada de un dolor profundo que cortó el corazón de Rodrigo como una hoja afilada. «Omití información importante, es verdad», admitió él sin intentar defenderse o justificarse. «Pero nunca mentí sobre mis sentimientos, sobre quién soy como persona, sobre los valores que tengo o sobre la admiración genuina que siento por ti. Todo lo que compartí sobre mi vida emocional, mis miedos, mis dolores, mi soledad, todo eso era completamente verdadero. Pero manipulaste situaciones en mi vida sin consultarme, sin darme el derecho de elegir», continuó Marina, su voz creciendo en intensidad emocional. «¿Cómo puedo confiar en alguien que actúa a mis espaldas, aunque sea con buenas intenciones? ¿Cómo puedo saber si mis éxitos son genuinos o son resultado de manipulaciones que desconozco?» Rodrigo sintió el mundo desplomarse a su alrededor, sus peores previsiones confirmándose de forma dolorosa pero merecida. Había perdido a Marina nuevamente, esta vez definitivamente, por sus propias decisiones equivocadas y su incapacidad de ser completamente honesto desde el principio. «Tienes absolutamente razón en no confiar en mí», admitió él con humildad total y genuina. «Actué mal, aunque quisiera ayudar, aunque actuara por amor. No estoy pidiendo que me perdones inmediatamente, ni que aceptes mis sentimientos como si no hubiera pasado nada. Solo quiero que sepas que todo lo que hice, cada decisión que tomé, cada interferencia que causé en tu vida, vino de un lugar de amor genuino y desinteresado, no de manipulación o control». Marina observó la vulnerabilidad completa en los ojos de Rodrigo, la misma fragilidad emocional que había reconocido y que la había conquistado durante sus conversaciones nocturnas en la empresa. Aquel hombre poderoso y exitoso se estaba mostrando completamente indefenso ante ella, admitiendo sus errores sin tratar de justificarlos o minimizarlos, aceptando las consecuencias de sus acciones sin intentar manipular su compasión. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo ella tras una pausa larga y cargada de tensión. «Es mucha información de una vez, muchas revelaciones que cambian completamente mi perspectiva sobre todo lo que pasó en los últimos meses. Entiendo perfectamente y voy a respetar completamente tu espacio y tu tiempo», respondió Rodrigo con sinceridad absoluta. «La escuela es tuya ahora, en el sentido de que todas las decisiones pedagógicas y administrativas pasan por ti y por la dirección educativa. No voy a interferir en tu vida profesional o personal de ninguna manera. Tienes mi palabra de que no habrá más manipulaciones o interferencias no solicitadas». En las semanas que siguieron a esa conversación transformadora, Rodrigo mantuvo religiosamente su palabra. Visitaba la escuela únicamente cuando absolutamente necesario para cuestiones administrativas urgentes, siempre comportándose con profesionalismo respetuoso y distante en relación a Marina. Había contratado un equipo especializado de gestión educativa para cuidar todos los aspectos comerciales y administrativos de la institución,
garantizando que Marina tuviera autonomía total sobre todos los aspectos pedagógicos sin cualquier interferencia o presión externa. Marina observaba estos cambios con sorpresa creciente y una admiración reacia. La escuela había sido completamente modernizada con equipos educativos de última generación. Los salarios de todos los profesores y empleados habían sido sustancialmente aumentados. Nuevos recursos pedagógicos habían sido adquiridos mensualmente, pero Rodrigo no usaba ninguna de estas mejoras para presionar, impresionar o chantajear emocionalmente. Él simplemente había creado el ambiente ideal para que ella y todos los otros educadores pudieran realizar su trabajo de la mejor manera posible. Durante este periodo de reflexión y observación, Marina comenzó gradualmente a comprender que las acciones de Rodrigo, aunque cuestionables en metodología y ética, habían realmente venido de un lugar de amor genuino y desinteresado. Él no había ayudado para controlarla, conquistarla o impresionarla, sino porque genuinamente quería verla feliz, realizada y exitosa en sus sueños profesionales. La transformación definitiva en la perspectiva de Marina aconteció cuando uno de sus alumnos predilectos, un niño de 8 años llamado Pedro, hijo de una familia de inmigrantes bolivianos, se puso gravemente enfermo y necesitó una cirugía cardíaca compleja y cara que la familia no tenía condiciones financieras de pagar. El niño había desarrollado una complicación cardíaca congénita que requería intervención quirúrgica inmediata, pero el tratamiento costaba más de 200.000 euros y tenía lista de espera de 8 meses en el sistema público de salud. Marina estaba completamente desesperada, organizando rifas, festivales benéficos, campañas de recaudación online, movilizando toda la comunidad escolar en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de Pedro. Se había encariñado especialmente con aquel niño inteligente y cariñoso que, a pesar de las dificultades lingüísticas y culturales, demostraba un potencial académico excepcional y una personalidad cautivante. Rodrigo supo de la situación a través de la secretaria de la escuela, pero esta vez decidió actuar de forma completamente diferente de todas las ocasiones anteriores. En lugar de simplemente resolver el problema financiero entre bastidores a través de donaciones anónimas o programas sociales inventados, buscó a Marina directamente para una conversación abierta y transparente. «Puedo ayudar con todos los costos de la cirugía de Pedro», ofreció él sin rodeos o manipulaciones emocionales. «Pero esta vez quiero hacer esto con total transparencia y honestidad. Será una donación oficial registrada en nombre de la escuela. Puedes fiscalizar todo el proceso financiero, puedes elegir el hospital y el equipo médico, puedes acompañar cada etapa del tratamiento». Marina se emocionó profundamente con el gesto generoso, pero más aún con la honestidad absoluta del enfoque. Por primera vez desde que descubriera su verdadera identidad, Rodrigo estaba siendo completamente transparente sobre sus intenciones y métodos. «¿Por qué estás haciendo esto?», le preguntó genuinamente curiosa sobre sus motivaciones. «Porque te importas profundamente ese niño, y yo me importo profundamente contigo», respondió Rodrigo con simplicidad conmovedora. «Y porque salvar la vida de un niño es simplemente lo correcto que hacer, independientemente de cualquier otra consideración». Fue en aquel momento de claridad emocional que Marina finalmente comprendió completa y definitivamente quién era Rodrigo realmente en el fondo de su corazón. No el CEO millonario que podría comprar cualquier cosa que quisiera, no el hombre poderoso acostumbrado a conseguir todo a través de dinero e influencia, sino el ser humano herido que había encontrado refugio emocional en las conversaciones nocturnas con una empleada de limpieza desconocida, que se había enamorado genuinamente de su simplicidad y honestidad, que había cometido errores graves por amor, pero que estaba dispuesto a aprender, cambiar y crecer como persona. «¿Quieres tomar un café conmigo?», le preguntó por primera vez desde la revelación traumática de la verdad, su voz cargada de un intento cauteloso de reconstrucción. Se encontraron en una pequeña cafetería acogedora cerca de la escuela, lejos del ambiente corporativo intimidador que había definido las primeras impresiones distorsionadas que Marina tenía sobre el mundo de Rodrigo. Conversaron por más de 4 horas seguidas, esta vez sin secretos, sin omisiones, sin máscaras sociales o miedos de juicio.
Rodrigo habló abiertamente sobre su infancia privilegiada, pero emocionalmente solitaria, sobre la presión constante de vivir a la altura de las expectativas familiares imposibles, sobre cómo se había convertido en prisionero involuntario de su propio éxito financiero. Marina compartió sus propias luchas personales y sueños profesionales, pero ahora, con la perspectiva enriquecida de alguien que había conocido y comprendido los dos lados aparentemente contradictorios de Rodrigo, el hombre vulnerable y solitario de las madrugadas corporativas y el CEO poderoso e influyente que comandaba una empresa multinacional. Me enamoré del hombre que conversaba conmigo honestamente durante las madrugadas, dijo Marina con sinceridad conmovedora. Aquel hombre sensible y herido aún existe dentro de ti. No solo existe, sino que es quien realmente soy en el fondo de mi corazón, garantizó Rodrigo con convicción total. El éxito empresarial y el poder financiero son apenas circunstancias externas de mi vida. El hombre que conociste durante aquellas conversaciones nocturnas soy yo sin máscaras, sin defensas, sin pretensiones. Comenzaron a encontrarse regularmente, reconstruyendo cuidadosamente una relación basada ahora en la honestidad total, la transparencia absoluta y la confianza gradualmente reconquistada. Rodrigo aprendió dolorosamente, pero definitivamente a ser vulnerable sin miedo paralizante, y Marina aprendió pacientemente a ver más allá de las circunstancias materiales para ver claramente el corazón verdadero de las personas. El romance que floreció lentamente entre ellos fue completamente diferente de cualquier experiencia emocional que ambos habían vivido anteriormente. Estaba basado en respeto mutuo profundo, admiración genuina por las cualidades del otro y un amor que había sido duramente probado por la verdad cruda y había no solo sobrevivido, sino fortalecido a través de la prueba. Rodrigo descubrió que confiar nuevamente era no solo posible, sino liberador, cuando la persona demostraba a través de acciones consistentes que merecía esa confianza preciosa. Marina descubrió que no todos los hombres ricos y poderosos eran movidos exclusivamente por el ego inflado o el deseo de control, y que el verdadero carácter de una persona se revelaba no a través de su posición social, sino a través de sus elecciones morales en los momentos cruciales. Pedro pasó por la cirugía cardíaca con éxito absoluto, se recuperó completamente y volvió a la escuela como un niño normal y saludable. La historia de su salvación, financiada por la generosidad de Rodrigo, pero conducida con la transparencia exigida por Marina, se convirtió en un símbolo poderoso de la transformación que ambos habían experimentado, de relaciones basadas en secretos y manipulación hacia asociaciones construidas sobre honestidad y propósito compartido. 6 meses después de esta nueva fase de reconstrucción emocional, en una ceremonia simple, pero profundamente emocionante, Rodrigo y Marina se casaron en el jardín interno de la escuela, que había sido el catalizador inesperado de su historia de amor verdadero. Los alumnos de Marina fueron elegidos como pajes y damas de honor, simbolizando cómo el amor genuino se extiende mucho más allá de la pareja para tocar y transformar todas las vidas alrededor de forma positiva y duradera. La historia de Rodrigo y Marina rápidamente se convirtió en una leyenda inspiradora tanto en la empresa multinacional como en la escuela. La narrativa del CEO millonario que había encontrado el amor verdadero y la redención emocional en la simplicidad y honestidad de una empleada de limpieza y de la profesora dedicada que había enseñado a un hombre poderoso y herido que la verdadera riqueza de la vida estaba en las conexiones humanas genuinas y los propósitos compartidos. Hoy, varios años después de esa boda que unió no solo a 2 personas, sino 2 filosofías de vida, cuando Rodrigo trabaja hasta tarde en su despacho, no es más por soledad desesperante o desconfianza paralizante, sino porque sabe que Marina lo espera en casa con una sonrisa verdadera, un abrazo acogedor y un amor que fue construido ladrillo por ladrillo en la fundación sólida de la verdad absoluta. Y cuando Marina enseña a sus grupos sobre la importancia fundamental de la honestidad, la perseverancia y la compasión, habla con la autoridad moral de quien vivió esas lecciones en la propia piel, probó esos valores en situaciones extremas y emergió victoriosa.
La empresa de Rodrigo prosperó de forma exponencial después de que él aprendió a confiar nuevamente en las personas correctas, creando un ambiente organizacional revolucionario basado en la transparencia administrativa, el respeto mutuo genuino y la valorización del potencial humano. La Escuela de Marina se convirtió en una referencia nacional en educación humanizada e innovadora, demostrando que es perfectamente posible unir excelencia académica rigurosa con valores humanos sólidos y duraderos. En las noches especiales en que Rodrigo y Marina caminan de la mano por los pasillos silenciosos de la escuela, observando las aulas donde cientos de niños aprenden diariamente sobre conocimiento y carácter, ella a veces ríe cariñosamente, recordando cuando lo conoció como apenas otro ejecutivo, adicto al trabajo que necesitaba desesperadamente aprender a equilibrar vida personal y profesional. Él sonríe con ternura infinita, recordando cómo una mujer aparentemente simple, pero extraordinariamente sabia, fue capaz de romper todas las barreras de desconfianza y miedo que había construido metódicamente alrededor de su corazón lastimado. El amor verdadero y transformador, descubrieron ellos a través de experiencia vivida, no conoce diferencias sociales, económicas o culturales artificiales. Florece naturalmente en la honestidad valiente, crece consistentemente en la confianza mutua reconquistada y se fortalece inmensamente cuando dos personas deciden conscientemente enfrentar juntas tanto las tormentas inevitables como los días soleados del viaje compartido de la vida. Marina aún trabaja en la escuela, ahora como directora pedagógica, implementando programas educativos innovadores que sirven de modelo para otras instituciones. Rodrigo expandió significativamente los programas sociales de su empresa, creando becas de estudio, programas de mentoría y proyectos de desarrollo comunitario que impactan positivamente miles de familias. Juntos, descubrieron que el verdadero propósito de la riqueza no es la acumulación egoísta, sino la capacidad de multiplicar oportunidades y transformar vidas. Y cuando jóvenes parejas visitan la escuela preguntando sobre la historia romántica que todos conocen, Marina siempre termina contando que el amor verdadero no es un cuento de hadas imposible, sino una elección consciente y diaria de dos personas que deciden crecer juntas, perdonarse mutuamente, apoyarse incondicionalmente y construir algo mayor que la suma de sus partes individuales. Si llegaste hasta el final de esta historia emocionante, que prueba que los encuentros más inesperados pueden resultar en los amores más verdaderos y transformadores, dale like a este vídeo y suscríbete inmediatamente a nuestro canal para recibir más historias conmovedoras que muestran que el amor genuino aún existe y puede ser encontrado en los lugares más improbables de la vida. Comparte en los comentarios si crees que el amor tiene el poder de transformar hasta los corazones más heridos y desconfiados. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras de romance que prueban diariamente que la vida real puede ser infinitamente más bella y sorprendente que cualquier ficción imaginada.